esta oportunidad vamos a hablar del segundo avance del informe de proyecto 2. Recuerden que el primer avance contenía la portada, las hojas preliminares y esta primera parte, ¿verdad?, de descripción del contexto, que iba a contener la ficha técnica descriptiva del proyecto 1, antecedentes de la investigación del proyecto 1, alternativas de solución, selección de la necesidad a abordar y la descripción de la necesidad a abordar. Hasta allí estaba el primer avance. El segundo avance va a contener los objetivos del proyecto, entonces ustedes tienen que redactar el objetivo general y el objetivo específico. Esta es una de las diferencias del proyecto 1 con este proyecto 2, porque recuerden que para el proyecto 1 los objetivos ya estaban establecidos. En cambio acá, como los proyectos que ustedes van a hacer son diferentes, bien, depende de la solución que ustedes vayan a realizar, o sea, depende de la necesidad que ustedes vayan a solucionar en la empresa, pues de eso dependerá el objetivo general y los objetivos específicos. Entonces por ello es que en este proyecto ustedes tienen que redactar estos objetivos. Y luego está la parte del 1.3, que es la planificación del proyecto, que recuerden que eso sí es muy parecido al proyecto 1. Ustedes hacen un plan de acción donde aparecen los objetivos y todas las actividades que cada uno de esos objetivos, todas las actividades que ustedes tienen que realizar para alcanzar esos objetivos. Entonces recuerden, primero hay que tener listo y validado estos objetivos, tanto el general como específico, para después que ustedes puedan hacer este plan de acción. Después que se tenga el plan de acción, entonces hacemos el cronograma de actividades. Y por último está la reseña metodológica, que contiene el tipo de investigación, el enfoque de la investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de información y la validez del instrumento de recolección de información. Entonces fíjense que primero que nada vamos a hacer el objetivo general y el objetivo específico, para luego poder hacer el plan de acción, porque el plan de acción necesita saber cuáles son los objetivos para ver qué actividades hago para alcanzar ese objetivo. Recuerden, por ejemplo, en el proyecto 1, el primer objetivo específico era diagnosticar la fase de planeación, ¿verdad?, en la empresa tal. Entonces, ¿qué necesitaban ustedes para diagnosticar? Primero tenían que hacer una revisión teórica, después tenían que elaborar el instrumento, después tenían que validar el instrumento, después había que aplicar el instrumento, después se analizaba. Bueno, algo más o menos así parecido se va a realizar aquí, pero entonces aquí las actividades iban a variar. Allá no, porque allá los 4 primeros objetivos específicos eran exactamente los mismos. Aquí no. Aquí tengo un objetivo general y luego voy a tener 3 o 4 objetivos, dependiendo de lo que necesite, específico. Y cada uno de esos objetivos específicos va a necesitar unas actividades para poder cumplirlos. Entonces, bueno, si seguimos con la estructura, bueno, recuerden, la segunda entrega va a ser hasta aquí, hasta la reseña metodológica. Entonces, si nos vamos en el archivo que ustedes tienen de la estructura de proyecto, si nos vamos a la parte donde están los objetivos, encontraremos esto. Es aquí, 1.2, objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto constituyen el alcance o lo que se desea lograr con el proyecto. Orientan las líneas de acción que se han de seguir. Sirven para situar el problema planteado dentro de determinados límites. Entonces tenemos primero el objetivo general. El objetivo general es el fin último de la investigación y se formula atendiendo al propósito global del estudio. Está relacionado con el título del proyecto. O sea, por ejemplo, si ustedes van a elaborar o a diseñar un manual de cargos y funciones en la empresa tal, entonces recuerden, ese sería el objetivo general, lo general que ustedes van a hacer, elaborar o diseñar el manual de cargos y funciones en la empresa X. Entonces ese sería el general. Luego, el objetivo, entonces aquí hay un ejemplo, dice, diseñar un modelo integral de calidad de vida en el trabajo de la empresa X. Entonces fíjense, estos objetivos siempre, su primera palabra es un verbo. Recuerden que el verbo
indica la acción en la oración. Entonces siempre los objetivos se redactan iniciando con un verbo, ¿bien? Luego, tenemos los objetivos específicos. Los objetivos específicos están relacionados con el objetivo general y constituyen el desglose de lo que se realiza en el proyecto para alcanzar el objetivo general. Señala las etapas de la labor investigativa y a través de su logro se alcanza el objetivo general. Entonces, los objetivos deben ir dirigidos al eje curricular del proyecto, supervisión y conducción de los procesos administrativos. Entonces, en la plataforma también les acabo de anexar estos ejemplos. Entonces, aquí hay un ejemplo de qué son los objetivos de un proyecto. Por ejemplo, aquí había un proyecto donde su objetivo general era diseñar un manual de procedimientos para las prácticas profesionales para el Programa Nacional de Formación en Administración en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida. Entonces querían diseñar un manual de procedimientos, o sea, un manual que me dijera paso a paso cómo se hacen las prácticas profesionales. Entonces, los objetivos específicos son los objetivos que tengo que ir logrando para poder alcanzar ese objetivo general. El primero es identificar los elementos que constituyen un manual de procedimiento para las prácticas profesionales. Entonces, obviamente, si yo quiero diseñar un manual, yo tengo que saber, primero que nada, qué contiene un manual de procedimiento. El segundo objetivo era determinar las actividades y funciones que constituyen el proceso de prácticas profesionales del programa. Entonces, segundo objetivo era poder indagar o poder determinar cuáles eran las actividades, cuáles son las actividades que se realizan en el departamento de pasantías, ¿verdad? Para poder realizar los procedimientos de esas prácticas profesionales. Entonces, por ejemplo, y de allí es donde se realiza un instrumento de recolección de información, una entrevista donde van al sitio o a la empresa o a la institución donde ustedes están trabajando y les van a decir, mire, ustedes van a preguntar, si es un manual de procedimiento, un manual de procedimientos es el paso a paso que se hace para realizar cierta actividad. Bueno, ustedes tienen que preguntarme si es en las prácticas profesionales, que es lo mismo que pasantías, ¿qué se debe hacer? Bueno, primero el estudiante viene y se inscribe, trae tales y tales requisitos. Después el estudiante busca, si desea, dónde hacer las pasantías. Si no, la institución le asigna la empresa donde va a hacer las pasantías. Y así paso por paso todo lo que debe hacer. Entonces fíjense que el determinar estas actividades va a ayudar a conseguir el objetivo general, que es diseñar ese manual. Y por último, pues viene proponer el manual de procedimientos para las prácticas, ya la elaboración del manual como tal. Bien, entonces este último objetivo, si ustedes ven, está muy relacionado ya con el objetivo general, porque ya es el último objetivo. Entonces fíjense, no es tan complicado como parecía. Aquí hay otro ejemplo. Objetivo general: diseñar un plan de desarrollo integral comunitario para el Consejo Comunal El Llano, ubicado en San Juan, municipio. Si ese es el objetivo general, fíjense lo específico: identificar los elementos de un plan de desarrollo. Claro, si yo voy a hacer un manual, o voy a hacer un plan, o voy a hacer una receta, yo primero necesito saber qué debe tener, cuál es la estructura de ese manual. Entonces, por eso tengo que hacer primero esta indagación, ¿verdad? Identificar, puede ser el verbo identificar, puede ser el verbo determinar, puede ser el verbo establecer. Entonces, bueno, por eso también en la plataforma está anexado un archivo que se llama Taxonomía de Bloom, que allí aparece una lista de verbos que ustedes pueden utilizar y que a veces son sinónimos, de manera que ustedes tengan de dónde escoger verbos para redactar estos objetivos. Entonces, bueno, fíjense, identificar los elementos del plan de desarrollo integral comunitario. Luego, diagnosticar los elementos del plan. Diagnosticar, fíjense que diagnosticar es más o menos como determinar. Determinar cuáles son, ¿verdad?, esos elementos que tiene el Consejo Comunal para poder diseñar este plan de desarrollo integral. Y por último, pues elaborar el plan de desarrollo integral. Entonces fíjense que se lleva más o menos una secuencia de los objetivos que se necesitan para lograr ese objetivo general. Por último, entonces está aquí, dice diseñar un manual de funciones administrativas para el Consejo Comunal 5 de marzo.
Entonces fíjense, los específicos que es contextualizar la información pertinente a la elaboración de un manual. Fíjense que se está redactando con diferentes palabras, pero estoy diciendo lo mismo. Este primer objetivo es muy parecido a este que dice identificar los elementos del plan, y también con este que dice identificar los elementos que constituyen el manual de procedimiento, pero fíjense que están redactados de una manera diferente. Contextualizar, pues es decir, o sea, que poner en contexto, poner así como a la vista cuál es la información pertinente o qué es lo que se necesita para elaborar un manual de funciones. Luego, determinar de forma detallada las funciones que tienen los voceros. Entonces, como es un manual de funciones, pues se necesita saber cuáles son, en este caso, cuáles son los voceros. Si fuera un manual de funciones en una empresa, ¿verdad? Entonces necesitaría saber los cargos, todos los cargos que existen en esa empresa y las funciones que debe cumplir cada una de las personas que están en esos cargos. Cuando ya se determine esto, que para esto es que se hace el instrumento de recolección de información, pues entonces sí, el tercer objetivo es elaborar el manual ya de funciones para el Consejo Comunal 5 de marzo con la participación activa y protagónica de los voceros siguiendo los parámetros, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que es más o menos como una secuencia, bien, como una secuencia que se lleva para poder lograr el objetivo general. Entonces fíjense, esto es lo que se quiere en el caso de los proyectos de ustedes, que ustedes determinen, como ya determinaron, ¿verdad?, cuál es la necesidad que ustedes van a abordar. Ustedes ya saben si van a hacer un manual de funciones, si van a hacer un manual de cargos, si van a hacer el manual de higiene y seguridad de la empresa. Entonces, bueno, ya al saber qué es lo que ustedes van a abordar a la empresa, ustedes ya pueden redactar los objetivos y más o menos seguir una secuencia como las que les estoy explicando en este momento. Bien, entonces esto es con lo del objetivo, que sería lo principal que se tiene que ir realizando y lo que se tiene que ir revisando a ver si esos objetivos están bien. Lo que yo les recomiendo es que vayan, ¿verdad?, redactando estos objetivos y vayan por favor consultándolo con su docente, de manera de que se vaya verificando que ustedes vayan por buen camino y de que esos objetivos queden ya bien establecidos. Bien, entonces hasta aquí llegamos con este video. El otro video les explicaré lo siguiente que tienen que presentar en el segundo avance del proyecto.